Ezequiel 37, 1. Amén. Ezequiel 37, 1. Que el Señor esté bendiciendo en esta noche, que esté haciendo la obra. Sabemos que la palabra siempre tiene poder para libertar, la palabra es vida mismo, dice, y lo dice el Señor en su palabra. Y tiene poder para libertar, tiene poder para hacer la obra. En la palabra hay verdades que nos van guiando para que seamos libres de toda atadura que hay en nuestra mente, de desaliento, de opresiones, de cargas, de amargura, de tristeza, preocupaciones por la vida. Entonces, la obra la hace con la palabra. El Señor nos da conocimiento. Nosotros simplemente tomamos su palabra, asentimos, creemos, tenemos confianza para que seamos libres. Cuando está la duda, nunca vamos a manejarlo por el conocimiento de la palabra, el consejo que Dios nos da. Pero cuando hay fe en la palabra, el Señor es poderoso para hacer la obra, porque nos vamos a mover según su palabra. Y según su palabra, cuando nos guía, vamos a renunciar, como se dice normalmente, a nuestra manera de pensar, que es arrepentimiento de pecados. Y vamos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a andar en su santo camino, su santa voluntad, que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre nos va a limpiar del pecado, siempre es para bendición, siempre es para que nos vaya bien. Entonces, la palabra son vida y son espíritu. Por la palabra vamos a ser libres. La palabra dice también, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ese es el poder de la palabra, porque te da un camino cierto, un camino verdadero, un camino que no es mentiroso, por lo cual te dice el Señor que te va a libertar, y cuando el Señor lo dice, porque lo va a cumplir. Siempre venimos leyendo últimamente, fiel es el que prometió. Entonces, el Señor promete, el Señor cumple, pero todo bajo el régimen de la palabra, a la manera que el Señor lo va pidiendo. Dice así Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Bueno, hasta ahí. Después vamos a seguir la lectura. Vemos como lo dice acá la palabra en el versículo 1, la profecía sobre el valle de los huesos secos. Y esa es nuestra condición, primeramente, ¿no? Cuando venimos a la conversión, nos iniciamos en el camino, en una vida anterior estamos en esa condición, como dice en Efesios, muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición cuando dice muerto, que es una vida de sufrimiento, una vida de opresión, una vida de enfermedades, una vida de angustia, una vida de lo que nos lleva a la depresión, para vivir apresados conforme a la voluntad de Satanás. Pero el Señor nos quiere hacer libre de eso, por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces dice acá en el 2, me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Esa es nuestra condición primera, secos de la vida de Cristo, secos de vida, o sea que no había vida en sí, porque la vida, tal como la entendemos en Cristo Jesús, es sentir la paz, es sentir el descanso, es sentir su gozo. Esa es la liberación, eso es decir, vivo, eso es decir, estoy bien, estoy alegre, estoy contento, eso es decir, la felicidad. Cuando nos sentimos tristes, oprimidos, decimos: esto no es vida. Cuando llegamos a una vida de sufrimiento, esto no es vida, prefiero la muerte, eso lo decimos naturalmente. Pero, dice acá la palabra, me dijo: hombre, ¿vivirán estos huesos?
Y le dije, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Y esa es la pregunta, hermano, ¿vivirán estos huesos? Esa me la hace a mí. Cuando preparaba la palabra, yo pensaba en esto, ¿vivirán? Cuando me preguntan, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes. La verdad es que pensaba, ¿no? Y meditaba. Yo la verdad que no sé si van a vivir o no, si van a salir adelante o no, si van a progresar en el camino del Señor o no, si van a seguir mucho tiempo o no. La verdad que no lo sé, pero todo depende de la fe de cada uno, todo depende de tu fe, de la confianza que tenga con el Señor, que establezca con el Señor, de juzgar tu incredulidad, pedirle perdón para que aumente esa fe. Y vemos que dice acá la palabra, en el 10, vamos en el 10, dice acá 37:10, y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Profeticé como Dios me lo había mandado. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Porque digo, ¿esta palabra será que le va a libertar? ¿Será que es para el pueblo? ¿Será que es voluntad de Dios que hable esto? Muchas veces hay duda en mí, ¿no? El Señor solamente por misericordia me pone y me tiene por fiel poniéndome en el ministerio, como dijo Pablo. Pero como vemos acá la palabra, dice, profeticé como me había mandado. El Señor me da palabra, yo la hablo, yo la suelto a la palabra para que escuchen, y la palabra tiene que hacer lo suyo. Y todo depende de cómo está escuchando el oyente. Si hay incredulidad o hay fe. Entonces uno va a sentir, si hay fe, va a sentir liberación. Se va a empezar a sentir identificado. Se va a pensar a sentirse bien, la liberación en la mente. Y dice acá la palabra, profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron. Eso depende de la fe de uno, de la confianza en uno. Y dice la palabra, en Dios más bien. Y dice, Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, por la palabra. Cuando uno escucha la palabra, entra el Espíritu del Señor. El Espíritu de vida, ¿eso por qué? Porque nos da convicción de nuestro estado, de cómo estamos parados delante del Señor, cómo me siento. Entonces dice la palabra, vamos rápidamente a lo que estoy nombrando para desarrollar el mensaje. 8:31 de Juan. Dice así la palabra, 8:31 de Juan. Dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Entonces acá lo que está mostrando es que la palabra liberta. ¿Por qué liberta? Porque la palabra mismo, hermano, lo que muestra es la opresión, la carga, el estado en que está el alma, cómo está tomado por el pecado, por Satanás. Entonces nos muestra nuestra condición y empieza a darnos convicción en nuestro estado, en nuestro interior, de que es así nuestra vida. Sufrimiento, opresión, preocupaciones por lo porvenir, temores, tormento, angustia, desesperación. Muchas veces llevamos esa vida de muerte, como predicaba una vez mi mamá, vida de muerte, una vida de sufrimiento. Pero dice, cuando conoces la verdad, cuando conoces la condición de tu alma, cuando te muestra el Señor, vas a ser libre. ¿Por qué? Porque el Señor te enseña tu condición y te muestra tu estado y te da convicción de pecados, convicción de que es así y que necesitas del poder del Señor para ser libre, necesitas de la presencia del Señor para ser libre, necesitas el conocimiento para ser libre, porque estamos atados. Estamos en una trampa, en un callejón sin salida, sin saber cómo salir. En sufrimiento, en tormento, el Señor te quiere hacer libre y te necesita hacer saber la verdad para que puedas salir. Hacer saber su palabra para que puedas salir de esa trampa que te tiende el enemigo. Y a medida que vas escuchando, hermano, te va libertando de la palabra. A medida
que vas escuchando la palabra, va entrando la esencia de vida. Esta semana estaba escuchando una prédica de mi mamá y hablaba de la imposición de mano. Pero decía, la imposición de mano es la palabra. ¿Por qué decía esto? Porque a medida que van escuchando la palabra, va imponiendo las manos el Señor mismo y van siendo libres, porque le va enseñando su condición, le da dando convicción de pecado para que se arrepientan y para que sean libres, para que se arrepientan de las condiciones que están, porque esa condición en que están sufriendo quiere decir duda a la palabra del Señor, duda a Dios y confianza en Satanás. Por eso uno está esclavo, y como dice la palabra, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y así estamos muchas veces, hermanos, en sufrimiento, en opresiones, porque la paga del pecado, ¿qué es? Siempre lo decimos, es muerte, ¿no? Es sufrimiento, ¿no? Esa es nuestra condición. Queremos orar a veces, venimos predispuestos, pero se agolpa el poder satánico. Venía predispuesto, libre, supuestamente, ¿no? Libre de entrar. Pero cuando me senté a orar, se agolpó el espíritu satánico en mí para traerme fatiga, para traerme cansancio. Y después, cuando salió esa fatiga, ese cansancio, empezó a trabajar en divague mental. Y uno lo puede discernir eso por la palabra. Si no tuviera la palabra, va a decir, estoy cansado, ¿por qué? Porque vengo de trabajar, porque anduve todo el día. Esas tretas va a poner Satanás. Y cuando está el pensamiento vale, ¿qué quieres? Estoy preocupado. Pone esas tretas para sacarnos de comunión. Y vemos que es tan astuto Satanás, es tan astuto, hermano, que aún cuando estamos orando lo que nos pone la palabra, a mí al menos, ¿qué voy a decir? Voy a decir esto, para que no se me olvide, y voy sumando todo. Y todo lo que medité voy a acomodar este ejemplo. Y mientras tanto, te está sacando la oración. Uno no tiene que pensar lo que va a decir. Simplemente que el Espíritu te ponga palabra en la boca, que te guíe a toda verdad, como dice la palabra, para que primeramente sea libre uno y después el que está escuchando. Porque si yo no soy libre, el oyente tampoco va a ser libre. Entonces, primeramente el Espíritu de Dios tiene que actuar en el ministro de Dios y después el que está escuchando va a llegar ese poder. Dice acá la palabra en Juan 6:63. Juan 6:63. Amén. Juan 6:63. La importancia, hermano, de la palabra, porque la palabra es la que trae esperanza. La palabra te muestra que el Señor quiere bendecir y que nos quiere sacar de ese sufrimiento. Y nos muestra siempre algo positivo para salir de nuestro estado de sufrimiento, de opresión. La palabra nunca quiere condenar. La palabra te quiere hacer libre, hermano. Por eso esa es la voluntad del Señor. Y dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son vida, son espíritu, dice, y son vida. ¿Vemos acá la palabra? ¿Qué se engendra? Se engendra el espíritu de vida a medida que vas escuchando y creyendo en la palabra. Ahora, cuando hablamos de incredulidad, estamos diciendo duda. Incredulidad significa duda. Y cuando uno tiene duda, no va a ejecutar el mandamiento, la palabra, lo que manda el Señor. Por ejemplo, cuando decimos, tenés que pedir perdón de tus pecados, de tu duda, de tu desconfianza. ¿Vos vas a pedir perdón si realmente estás en desacuerdo? Yo pienso que no. Por eso mismo, la palabra, cuando empieza a actuar en nosotros, nos quebranta, nos constriñe, empieza a golpear como martillo, mostrando nuestra necesidad. Pero para eso también le tenemos que ir pidiendo perdón. Señor, perdóname porque a veces no entiendo, a veces no estoy de acuerdo, a veces tengo otra forma de pensar. Dame tus pensamientos, que ponga en mí tus pensamientos y que no sean mis pensamientos. Estuvimos tocando mucho la semana pasada, que era a través del velo. Y decía en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces ese golpeo mi cuerpo
se traduce en golpeo mis pensamientos de pecado, mis pensamientos de humanismo, ser humano, como vive el ser humano, alejado de Dios, con convicciones según sus pensamientos y no según la palabra de Dios. Entonces entendí acá que ese golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, al servicio de Dios, o esclavo de Dios, para hacer la voluntad del alma, significa, me estoy encorvando, me estoy humillando, estoy entregando mi vida, mis pensamientos, entrego y lo que hago es la voluntad del Señor. Cuando crucificó Cristo su cuerpo en la cruz del Calvario, representa que clavó ahí todos los pecados del cuerpo de pecado. Y dice que Él resucitó, y cuando clavó el cuerpo de pecado, eso nos da una enseñanza que así también, como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Da una pauta de que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza de pecados, digamos de pecados, sufrimiento, opresión, lo que fuere, pensamientos, todo, que están fuera de la voluntad del Señor, tiene que morir. Y en eso, de que tiene que morir, digo, tengo que pedir perdón, entregarle esa carga al Señor para que haga la obra, para que destruya esas ataduras que traen mi forma de pensar, mis pensamientos, ese cuerpo de pecado, y para que me haga libre. Entonces ahí empieza a vivir el pensamiento de Dios. Dice la palabra, creo que no sé si está en Romano o en Corintios, pero dice, tenemos la mente de Cristo. Y cuando dice la mente de Cristo, es la forma de pensar de Cristo, la forma de actuar según la palabra. Morir el pecado en el sentido que tengo que pedir perdón, tengo que confesarnos todo lo que no le agrada a Dios y empezar a practicar su voluntad. Y la voluntad la voy a practicar a través de declarar mi pecado. Porque cuando soy libre, voy a ser esclavo de otro, el que me hizo libre, Jesucristo. Y voy a hacer la voluntad del Señor por agradecimiento. Porque Pablo dijo, nos hizo ministro competente. Y vamos a hablar de nuevo la palabra. Es lo que vamos a querer hablar, la palabra de Dios haciendo la voluntad de Él. Dice en Salmo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Dijo el Señor, Padre, he venido para hacer tu voluntad. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Para qué? Para engendrar esa vida, para fortalecer esa vida espiritual en nosotros, para recibir la liberación. Y como leemos acá otra vez la palabra, son vida y espíritu. Vemos que esto también nos lleva a Juan 11, 39 y 40. Vamos a acelerar un poquito más. Dice esto, acá empieza a hablar un poquito de los milagros del Señor. Y nos vamos a sentir identificados, milagros que siempre escuchamos, hermano, pero que nos hacen falta en nuestra vida. Dice así la palabra. Dijo Jesús, quitá la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque son de 4 días. La hermana de Lázaro había dicho esto. Quitá la piedra, le dice el Señor, pero el razonamiento del ser humano, ¿qué dice? Ya son de 4 días. Y el Señor le responde, ¿habrá algo difícil para mí, algo imposible? Y, a ver, le dice acá el Señor, le responde en el 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor quiere mostrar su poder. ¿Hay algo casi imposible? Dice en Jeremías. Para el Señor, algo imposible. Y el Señor dice, quita la piedra, que representa la incredulidad. Y ahí es cuando empezamos a meditar. Todos tenemos algo muerto en nuestra vida, ¿no? Algo muerto me refiero. Un muerto en el sentido que no hay vida. Una parte donde hay derrota, una parte donde hay sufrimiento, aflicción, preocupaciones, donde hay enfermedad, donde hay miserias. Todos tenemos algo como un hermano Lázaro, así de muerto, que vos no ves la mano de Dios, no ves la resurrección en esa parte. Y le dice, cree y verás la gloria. Y cree, eso es lo que cuesta, hermano. Eso es lo que cuesta creer a la palabra. Le dice, quitá la piedra, quitá la incredulidad. Pedime perdón,
confesá tus pecados, confesá tu dureza, porque piedra representa la dureza del ser humano, por la cual no es libre, y necesita ser libre, necesita experimentar esa resurrección, ese Lázaro, que para nosotros ya no tiene retorno, que no hay caso, que no hay salida, pero el Señor dice, si crees verás la gloria de Dios, si crees, todo depende de tu fe. Todo depende de tu fe. ¿Vivirán estos huesos secos? Todo depende de tu fe. Yo no sé qué va a ser la obra del Señor, cómo va a ser en tu vida. Pero el Señor me manda a profetizar. El Señor me manda a hablar de la palabra. Y la palabra te da esperanza. Porque evidentemente dice, cree a la palabra. Cree, te dice. Pedile perdón, juzgate esa incredulidad, esa dureza, ese corazón de piedra. Y esto me lleva a Hebreos 11:6. Dice esto la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible que haga la obra. Sin fe es imposible. Entonces, necesitamos creer. Necesitamos creer. Y la duda, hermano, es la incredulidad. Vemos acá la palabra. Es imposible tocar, alcanzar al Señor. Es imposible experimentar el poder del Señor. Es imposible, hermano, que haga la obra. Dice que el Señor llegó a la aldea de los samaritanos y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad. Y mirá que era el Señor. No era un instrumento como yo, lleno de pecados, lleno de incredulidad, lleno de defectos, sino que era el Señor mismo. Entonces necesita esa confianza tuya, esa fe tuya para que haga la obra. No que no la quiera hacer, necesita la fe tuya, la confianza. Entonces, cuando el Señor te está hablando, ahí es cuando tenés que empezar a confesarle todo lo que tenés, a ponerte en las manos del Señor. Señor, quiero ese milagro, pero es imposible para mí. Hay duda, hay conflicto en mi mente, hay miedo, hay temores. Hay tantas cosas, hermanos, que entran en nuestra mente para apartarnos de la verdad, para apartarnos del milagro de Dios, para apartarnos de la resurrección. Y dice así la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que va y busca a Dios, el que le pide a Dios, crea que le hay, acá dice esta versión, crea que Él existe, crea que Él tiene poder. Esa es la traducción exacta. Y es galardonador o premiador de lo que le busca. Entonces, Él quiere premiar a los que buscan su ayuda, a los que recurren a su ayuda. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, así. Yo tengo un problema y necesito resolver un asunto. Necesito la ayuda, por ejemplo, de mi hermana Vicky. Si yo tengo dudas de que ella me va a ayudar, no voy a recurrir. Si tengo fe, tengo confianza que me va a dar una mano, yo voy a recurrir. Y así somos con Dios, hermanos. Recurrimos a la ayuda de Dios para recibir su ayuda cuando hay confianza, cuando hay fe. Pero esa fe, dice, la misma palabra viene ahí, lo dice así. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Oír la palabra. La palabra lo que engendra es la fe o golpea a nuestra alma para darnos esa esperanza. Primeramente digo, nos muestra nuestra condición y nos da convicción del estado en que estamos, que necesitamos el poder de Dios. Entonces dice que es la palabra que hace la obra ahí y nos engendra fe a través de oír su palabra. Si oímos su palabra, ¿qué vamos a decir? Sí, es así. Pero no solamente es así por la mirada. Es así, lo que me está diciendo es verdad. Eso es lo que siento. Eso es lo que me tiene atado. Ya nos está dando convicción de los pecados que tenemos. Y que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la mano poderosa de Dios. Y tenemos tanta incredulidad, digo, no, porque algunos dicen, no, yo tengo fe, no tengo duda. Sí, una fe natural. Pero no una fe espiritual por la cual mueva la mano poderosa del Señor para hacernos libres. Y eso es lo que necesitamos diferenciar. Si no está haciendo la obra en mí, es porque no tengo esa fe. Si está haciendo la obra en mí,
es porque está actuando la fe. Pero esa fe viene de dónde? Viene a través de la palabra, pero viene de dónde? Dice que la esencia del Señor en Gálatas 5:22 es gozo, es paz, es alegría, es fe, no, paciencia, es una naturaleza de Dios. Es algo que le tenemos que pedir al Señor. Señor, ayúdame en mi prioridad, ayúdame a no dudar. Señor, ayuda, porque tengo dudas. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito que me engendre la fe, que me dé convicción, que actúe la palabra en mí. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta el partir el alma, la coyuntura, el tuétano, y discierne aún las intenciones del corazón. Aún la necesidad, tu necesidad. Por eso te habla, por eso nos habla. Somos todos necesitados acá. Estamos todos como ovejas sin pastor. Y el Señor tiene compasión, dice, de nosotros. Tiene la misericordia para hablarnos la palabra de Dios, para enseñarnos la palabra de Dios, para enseñarnos la condición de nuestro estado. Que muchas veces no lo vemos, pensamos que llevamos una vida tranquila, medianamente bien, pero no está discerniendo porque no tenés la palabra. Que en muchas áreas de tu vida estás atado, que en muchas áreas de tu vida estás muerto, estás apresado por el pecado y necesitas ser libre de tu mente. Dice acá la palabra, también en Marcos 9:20 al 24. Marcos dice así la palabra, 9:20 al 24. Escuchen. Y dice: y se lo trajeron, y cuando vio el espíritu a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo, este endemoniado. Jesús le preguntó al padre: ¿hace cuánto que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer: ¿hace cuándo sucede esto? Y tal vez sea la respuesta hace años, desde siempre, hace tiempo prolongado que le está sucediendo esto, que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay enfermedad, que hay preocupaciones. Hace tiempo. Son pecados que duran años, ataduras que vienen con años de sufrimiento, demonios que toman tu mente, que toman tu vida, que la apresan, que te hacen sufrir. Y como dice acá en el 22, muchas veces le echa el fuego en el agua para matarme. Y esto es lo que trae como respuesta. ¿Satanás para qué viene? Hurtar, matar y destruir. Ese es el plan de Satanás. Ese es el plan. Le echa el agua y el fuego para matarme. Pero si puedes hacer algo, dice, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ahí le está implorando. ¿A quién acudió? A Jesús, al Señor. ¿A quién acudimos a nuestra necesidad? ¿A quién debemos acudir? A pedir ayuda al Señor. Le pidió ayuda. Y pedir ayuda es reconocer que no podemos solos. Necesitamos una mano poderosa, un milagro de Dios. Necesitamos. Esas luchas que tenemos, esos conflictos, esas cosas que no podemos hacerlo solo. Ahora dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y cuando está diciendo así, está diciendo que son demonios. ¿Yo puedo ver el demonio? Naturalmente no, pero lo puedo sentir. Pero ¿cómo me doy cuenta y discierno? A través de la palabra. Porque la palabra dice sufrimiento, demonio. Opresiones, demonio. Preocupaciones, demonio. Cargas en tu mente, demonio. Temores, espíritu de demonio. Porque Él no da espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, seguridad. Dormirás seguro cuando estás con el Señor. Porque el Señor será tu confianza. Entonces, vemos que todo lo descubrimos a través de la palabra. Y empezamos a entender el rompecabezas de esta vida.
Empezás a ver toda la gente que está atado por el demonio, que hasta ahora, vos mirando, son todas gente correcta, tal vez, normales. Vos lo ves una vida normal según el entendimiento natural. Pero cuando empezás a entender la palabra, ves la necesidad de sufrimiento. Una vida totalmente ajena a Dios te lleva al sufrimiento. Dice así la palabra 9:23. Y le dijo, Señor, si puedes, le dijo Jesús, más bien, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, si puedes creer. E inmediatamente el muchacho clamó y dijo, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esto es lo que siempre se predica. Lo que siempre se dice, ayuda a mi incredulidad. Si puedes creer, todo es posible. Y eso es lo que pide nosotros. Esa confianza en el Señor para caminar por su palabra, por su voluntad. La misma palabra dice que sus caminos, ¿qué son? Son paz. Ese camino de rectitud es paz. Sus senderos son paz. Su camino es vida, vida en abundancia. Así lo declara la palabra. Y eso es lo que nos liberta nuestra mente y nos hace sentir el descanso en nuestra vida interior, en nuestra alma, nuestra mente, esto, el pensamiento, las preocupaciones que son echadas afuera. Dijo David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me hace vivir confiado. Tú, dice, en paz, en paz. Y ahora meditemos un poco. ¿Realmente vas a dormir en paz? ¿Descansa tu mente por las noches? ¿Descansa en la presencia del Señor? ¿Descansa? ¿Hay un descanso verdadero? Mucho que meditar de nuestra condición, hermano. Acá la palabra cuando dice inmediatamente, el padre del muchacho clamó, imploró, pidió ayuda a mi incredulidad. Creo, y nuestra traducción dice así, creo, ayúdame a no dudar. Otra traducción dice, ayúdame a superar mi incredulidad. Y otra versión dice, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Porque cuando necesita aumentar nuestra fe, tal vez no sea la suficiente. Y cuando está diciendo no es suficiente, es porque está bien. De incredulidad. Hay en gran medida. Cuando se dice ese versículo, es necesario que yo mengue y él crezca, que lo dice Juan Bautista por el Señor, pero también en cierta parte, ahí sí lo llevamos a una figura, es necesario que mengue esa forma de pensar mía, la manera tradicional de pensar, y que crezca el pensamiento de Cristo que nos va a llevar a la liberación. Dice en Lucas 9, 8:50, busquemos ahí. Lucas 8:50. Lucas 8:50. Es bueno, hermano, escuchar la palabra. Siempre algo nos va a dejar de enseñanza. Y esas son las enseñanzas de la vida para poder superar todo obstáculo que nos pone el enemigo para hacernos sufrir. El Señor nos quiere hacer libres, el Señor nos quiere bendecir a través de vernos bien, con una felicidad, ¿no? Ahora pensemos esto. No se trata de solamente obtener lo material, tener la familia, sino que cuando entra el Espíritu de Dios, como dice la palabra, bendito es o dulce el sueño del trabajador. Tenga mucho, tenga poco. No se trata de lo material, no se trata de cómo está tu entorno, sino lo que se trata mucho es de sentir. Y cuando sentimos eso, hermano, vamos a sentir que el Señor está con nosotros.
En todas nuestras luchas, pruebas, vamos a sentir que el Señor nos respalda, que pelea por nosotros, que nos da la palabra y que sabemos actuar en cada condición. ¿Por qué? Porque cuando te da el conocimiento, vos ya tenés la respuesta. No es lo mismo, hermano, que se te rompa, por ejemplo, una heladera y vos no sabés nada de reparación de heladera, que se te rompa y vos tengas el conocimiento para poder resolver el problema, para poder reparar. No es lo mismo. Entonces así también, cuando yo tengo el conocimiento, sé que mi vida va a ser reparada pidiendo perdón, confesando, acudiendo ¿a quién? Al que me la va a hacer ahora, al que va a destruir el pecado, al que va a reparar mi vida espiritualmente, porque yo le voy a mostrar mis falencias, le voy a mostrar mis sufrimientos. Y dice la palabra, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces le entrego mis cargas, mis preocupaciones, y lo que me da, por consecuencia, es el descanso. Dice así la palabra, 8:49 de Lucas. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Vemos esta parte. Tu hija ha muerto, le dijeron a Jairo. Tu hija ha muerto. No molestes al maestro. ¿Cuántas veces está así nuestra vida y decimos, ya está, no hay nada más que hacer, ya no hay solución, esto me pasó, no hay vuelta atrás? Para cada problema, ¿no? Para cada problema. Y dice el Señor, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente. Primeramente, cuando nos pasan estas cosas, lo que nos agarra es temor, cuando no sabemos cómo resolverlo. Viene un temor en nosotros, ¿cómo lo vamos a resolver? No sabemos cómo actuar, nos agarra desesperación. Y me imagino ahí Jairo, con esa noticia, ¿no? Tremenda noticia. La muerte de un hijo creo que es algo que es lo peor que le puede pasar al ser humano. Uno, yo siempre digo, está preparado para la muerte de un padre tal vez, y entre comillas preparado, entre comillas, porque duele, es doloroso, pero la muerte de un hijo, creo que nadie quiere enterrar a un hijo. Y así en este cuadro va mostrando esas situaciones de desesperación, y como dice acá la palabra, no temas, cree solamente, dice, serás salvo. Y el Señor tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Vemos, levántate. Y dice que se levantó, se incorporó la niña, se incorporó, se levantó. Y ahora vemos en este cuadro cómo el Señor actúa, hermano, cuando acudimos, porque Jairo, ¿qué hizo? ¿A quién acudió? A Jesús. A Jesús. Y en ese acudir, vemos cómo quiere interferir Satanás. No molestes al maestro, no molestes a la gente. Ya, ¿para qué? ¿Para qué molestar? Si ya no tiene solución, no hay vuelta atrás. Ya está, esto ya está hecho. Ya está decretado, decimos, ¿no? Pero le dice el Señor, no temas. Viene Satanás, habla, actúa, le dice, no temas. Y le dice, clamó el Señor. Le dijo, muchacha, levántate. Y se levantó. Entonces, acá entendemos que el Señor tiene esa voz de autoridad, esa voz de mando, voz de libertador, y tiene esa autoridad para libertarte. Voz de mando cuando digo, es la autoridad. Eso lo dice la palabra, por eso estoy utilizando lenguaje bíblico, cómo tiene poder, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Porque el Padre le dio autoridad. Porque dice en Filipenses que Él tomó la cruz
y el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y cualquiera que sea el tipo de problema, el Señor tiene poder para actuar, hermano, para destruir. Y tal vez te venga en la mente: esta voz de Satanás, no molestes más, ya no hay vuelta atrás. Pero esa es la duda que quiere poner el Señor. Por eso estoy hablando mucho de los milagros, porque todos, con alguna situación, nos encontramos en este cuadro. Y el Señor no es que quiere decretar tu destrucción. El Señor lo que quiere es libertarte. El Señor te quiere hacer libre. Por eso te está hablando de la palabra, para que no te lleve a la muerte, a la destrucción Satanás. Y dice así la palabra, 55. Actuó, entonces el espíritu volvió inmediatamente. Entonces, volvió el espíritu. ¿Y qué se incorporó acá? Volvió la vida, volvió la liberación. Y lo que huye es la muerte, hermano, cuando está presente el espíritu de Dios. Dice que los demonios tiemblan delante de la presencia del Señor. Huyen, no pueden soportar, se atormentan. Y cuando entra el espíritu de Dios, dice la palabra, donde está el espíritu de Dios, allí es que hay libertad, liberación del sufrimiento. Dice acá la palabra también, Mateo 9, 28, 29 y 30. Vemos acá la palabra. Dice Mateo 9, 28, 29, 30. Nos habla mucho de la fe en la palabra, la confianza en la palabra, y la palabra misma nos va libertando, nos va dando convicción de todo. Y vamos a poder entender el rompecabezas de lo que es la vida. Cómo actúa Satanás con engaño, porque es padre de mentira, hermano. Vas a querer llevar una vida entregada, ya. Sí, es la vida de todos, la vida natural. No. El Señor quiere hacer libre. Quiere que seas feliz, quiere que seas libre, quiere verte contento, quiere verte bendecido el Señor. Dice así la palabra, 9:28. Y llegado a la casa, vieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. La pregunta del Señor: ¿creéis que puedo hacer esto? Te pregunta: ¿crees que puedo hacer la obra en tu vida? ¿Crees realmente? ¿Crees realmente? Ay, Señor, ayúdame en incredulidad. Señor, perdóname. Aumenta mi fe. Quiero creer. Quiero que haga la obra. Y dice acá la palabra, 9:28. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Conforme a vuestra fe sea hecho. Conforme a tu fe. Conforme a tu fe lo hace. Si tenemos fe, recibimos. Todo depende de nosotros. Eso es lo bueno, hermano. No es que Dios no quiera. Dios quiere hacer la obra. Ahora, yo solamente lo que tengo que hacer es confesar mi incredulidad. Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a incredulidad. Señor, necesito fe. Aumenta mi fe. Y si estás conmovido, y si estás creyendo: Señor, gracias, aumenta mi fe, hacer la obra. Quiero ver la liberación. Quiero ver tu mano poderosa. Quiero sentirte. Quiero ser libre, Señor. Quiero que hagas el milagro, Señor. Conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe, dice acá la palabra. Y dice después el siguiente versículo: y los ojos de ellos fueron abiertos. Los dos creyeron. Conforme a tu fe. Bueno, el Señor impuso la mano y fue hecho la obra. Conforme a la fe de los ciegos. Fueron abiertos, evidentemente tenían fe. Evidentemente confiaron. Ellos acudieron a la presencia del Señor porque estaban creyendo. Y creo que nadie va a acudir a la presencia del Señor si no cree. Pero vemos, la oración del Señor, el Señor oró por ellos. ¿Hizo la obra la oración? Sí. ¿Por qué? Porque creyeron. La palabra también tiene poder, estamos tocando. ¿Hace la obra la palabra? Si crees, va a hacer la obra. Va a llegar a tu vida el poder del Señor. Va a encontrar el espíritu de vida el poder del Señor. La liberación. Pero creyendo. Creyendo. Perdóname, Señor. Ayúdame a creer. Que actúe este poder que actuó en estos hombres necesitados, que es la misma condición mía,
que la misma condición tuya. Necesitamos el milagro del Señor. Dice así también en Hebreos 11.1, Hebreos 11.1 dice esto la palabra. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, dice, de lo que se espera. La fe, la certeza de lo que se espera. Y cuando habla la certeza, está diciendo confianza plena, no hay duda, confianza plena de lo que se espera, de lo que se está esperando. O sea, que no lo ves, pero si crees, lo vas a ver. Si crees, verás la gloria de Dios. Y dice, en la segunda parte, acá en esta parte sí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿estamos esperando el milagro? ¿O venimos simplemente a escuchar una palabra más, una prédica más? ¿Venimos a cumplir por compromiso, por obligación? ¿Qué estamos esperando? La certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando en tu vida? ¿Esperar el milagro? ¿Estás esperando? Si estás esperando el milagro, eso se llama fe. Confianza plena. Señor, perdóname, Señor. Ayúdame a entender este lenguaje complejo. Porque es un lenguaje complejo muchas veces la Biblia. Mi palabra no la entendéis. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos escuchar la palabra, no la podemos soportar. No entendemos el lenguaje del Señor. La manera del Señor, la humillación, la declaración del pecado, de hacer la voluntad, romper el velo, como decimos la semana pasada, que significa el pecado, el velo de incredulidad que nos aparta de la presencia del Señor. A través del velo, decía la prédica, entrar en ese cara a cara que tenemos. Ahora lo vemos oscuramente a través de un velo, ¿no dice así? Pero en aquel día, hablando por el tiempo de Cristo, le veremos cara a cara. Y así también, el Señor quiere que tengamos comunión cara a cara con nosotros. Cara a cara, ver su rostro significa ver días de gloria, de descanso, sacar las preocupaciones, libertarme de lo que sea, hermano. Cualquier tipo de problemas significa Satanás. El Señor no quiere destrucción de tu vida, el Señor quiere liberación. Y dice acá la palabra también en el 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buenos ejemplos, fueron ejemplos a otros. Y después habla todos los milagros que hizo con Abel, con Noé, con Moisés, con Enoc, con Elías. Va hablando todos los milagros por la fe. Y en nosotros quiere hacer uno más de esto, que alcancemos testimonio para predicar. El Señor hizo así en mi vida, el Señor me libertó, el Señor hizo el milagro, el Señor me sanó, el Señor me sostiene, el Señor me da salud, el Señor, y contemos cómo hace la obra del Señor. Por eso te quiere dar ese entendimiento. ¿Para qué? Para alcanzar ese buen testimonio, esa fe engendrar en tu vida para decir, Señor, es así, esa es mi condición, necesito de tu mano poderosa, necesito ese milagro. Dice así la palabra en Proverbios 5:19. Proverbios 5:19. Proverbios 5:19 dice esto. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. En su amor descansa siempre. Vemos acá la palabra, tus caricias te satisfagan. Todo el tiempo, te satisfagan en todo tiempo,
que te sientas bien. Ahora, estamos representando acá las caricias del Señor. Las caricias del Señor. Perdón, a veces se me aleja el micrófono. Las caricias del Señor. ¿Por qué tocaba este versículo? Bueno, en esta semana tuve un sueño y soñaba que mi mamá estaba predicando la palabra. Y mientras ella predicaba la palabra, ella me acariciaba. Yo estaba detrás y me acariciaba hacia el rostro. Y yo le tocaba esta parte del brazo, le acariciaba y sentía la textura, sentía tan patente, como siempre se dice, tan real. Palpaba su piel y yo estaba, pero contentísimo. Y escuchaba la palabra de ella y ella mientras me acariciaba. Y después se da vuelta así y me dice, aprovecha, porque es un regalo del Señor. Y lo reflejaba en este versículo. Yo entiendo que es la presencia del Señor mismo que me quiere consolar. Me quiere sacar el dolor, lo que quedó del pasado, esos vestigios de dolor, de sufrimiento, por cuanto ella no está acá. Pero entiendo que el Señor también nos quiere dar regalos a todos. Las caricias del Señor, por eso tocaba, ¿no? El descanso del Señor en nuestra alma, los mimos del Señor, porque el Señor quiere llegar con su palabra, esas caricias, ese descanso para nuestra alma, esa liberación de esa opresión, esa vida sin sentido. Y esto me lleva también a Filipenses 3:12 al 14. Acá Pablo habla de la meta. Y miren lo que queremos entender con estos versículos finales. Dice así la palabra, 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para el cual fui también asido por Cristo Jesús, o tomado por Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya. Dice en el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, yo sé que no lo alcancé, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante y dejando lo que está atrás. Y dice en el 14, prosigo a la meta, al premio superior de llamado en Cristo Jesús. Vemos acá la palabra, prosigo a la meta. Y vamos a darle un sentido en este porque entendida. Todos tenemos meta en esta vida. Todos queremos lograr algo. Todos queremos alcanzar algo. Y tal vez hay algunas cosas que no vamos a alcanzar, que no la vamos a hacer. Había visto una vez la película de Jesucristo y estaba con su madre María. Y Jesús le prometió que le iba a reparar la silla el día después, la semana después. Y María le dice, no será reparada, entendiendo que lo iban a crucificar. Me traían los ejemplos. Yo la noche anterior que partió mi mamá, estábamos eligiendo el portón por las rejas para la iglesia, que pensábamos en un frente con rejas artísticas, o sea, artesanales, así, con rulos, digamos. Y estábamos eligiendo los modelos. No lo pude ver. Pensaba un poquito también en mi tía Rosa, en el momento de Dios también. Ella pretendía hacer un viaje para visitar a sus hijos, en esta mitad de año. El Señor se la llevó, partió a la presencia del Señor. Dios lo sabe. Pensaba en tía Eunice, también la pastora. Ella pretendía hacer un viaje en febrero en Paraguay y no le alcanzó la vida tampoco.
no sabemos si la vamos a hacer. Si el Señor quiere, dice, haremos esto o aquello. Pero entendiendo esto de la meta, entendía, ¿no? Que muchas veces nos preocupamos por alcanzar ciertas cosas. Nos afligimos, nos ponemos mal, pero no disfrutamos el día a día. Y entendía que tal vez la meta sea este camino, el día a día. Y hay otras cosas tal vez no las cumplamos, o no estén en la voluntad del Señor. Ese día a día. Y día a día entendiéndolo, porque le voy a ayudar a entender este ejemplo. Venía cuando entendí esto del camino, el día a día, venía el viernes en la bicicleta, justo se largó a llover, que estaba pedaleando, trabajando, y me agarró la lluvia. Pero cuando entendí esto de la meta, el día a día disfrutar lo que tenemos, valorar lo que tenemos, digo, miré con una mirada fotográfica de todas las hojas amarillas, el viento, la lluvia, no había nadie en la calle, pero era tan bonito todo el paisaje cuando uno entiende que tiene que disfrutar el día a día, las cosas que mientras tanto tenemos, y entendiendo que tenés tu familia. ¿Por qué? Porque a mí me estaba pasando con esto del dolor con mi mamá. No me ayuda a disfrutar de mis hijos, de la salud que uno tiene. Tal vez vos también, la misma condición. No disfruté de tu juventud, de tu salud, de tus fuerzas, de tu familia, porque te amarga de lo que no conseguís. Y tal vez esa sea la meta. Esa sea la meta. El día a día, que te está regalando la salud, a uno le regala el tiempo, lo laboral, lo económico, la familia. Disfruta de eso. Porque siempre Satanás te va a pedir con lo que no tenés. Y te pone por meta eso. Entonces, fíjate lo que tenés, lo que te ha dado el Señor para valorar eso, ¿no? Y yo decía, bueno, ahí cuando estaba bajo la lluvia, le da gracias al Señor, digo, puedo disfrutar aunque sea en la vista natural de esto. Y muchos estaban encerrados. Primero me puse a pensar si estaría en casa tomando mate calentito, pero después me puse a disfrutar esa mirada fotográfica, esa foto que la ves simplemente en internet y decís, qué buena foto, todas las hojas amarillas, todos los jacarandá ahí en Capital, las avenidas amplias y vacíos, sin nada. A ver, yo lo disfruto así, pero viendo por la familia, por nuestra salud, por todo lo que el Señor nos da, también nos ayuda a comprender, hermano, que tal vez esa meta sea el día a día, tu familia, tus hijos, lo que tenés, tu esposa, tu esposo, ahora valorar. No sirve de nada después lamentarse cuando ya no están, cuando partieron, y uno muchas veces pierde el tiempo en eso, persiguiendo metas, que después te das cuenta que no sirven para nada, que no sirven para nada, que no te dejaron nada, porque yo quería hacer muchas cosas antes de la partida de mi mamá. Después cuando ella falleció, me di cuenta que eso no me servía de nada, que cambiaría todo eso porque me devuelvo a mi madre, pero ya no se puede. Entonces, en este sentido, el Señor nos quiere cambiar también ese enfoque, hermano, ese enfoque. Día a día está tu meta, día a día está tu meta, día a día alcanzar para disfrutar, y el Señor es el que da disfrute con la familia. Dice la palabra, terminando con esto, Eclesiastés, el Señor da riqueza y toda la facultad de disfrutar con ellos. Y esto viene de la mano de Dios. Esto viene de la mano de Dios. Dios nos bendiga, amén.